Sea muy bienvenido a nuestro canal. En el video de hoy, aprenda a discernir los espíritus malignos y proteja su vida espiritual. Entendemos que existen dos fuerzas espirituales que nos rodean. Debido al gran amor de Jesús por sus redimidos, Él nos envió el Espíritu Santo y además, numerosos ángeles son ordenados como espíritus ministradores, enviados para servir a aquellos que heredarán la salvación, conforme está escrito en Hebreos capítulo 1, versículo 14. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, nos dice así: manténganse alerta y vigilantes. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Sin embargo, Satanás, el enemigo de nuestra alma, es el príncipe de las potestades del aire y está continuamente tramando una conspiración maligna para robar, matar y destruir, enviando espíritus malignos e inmundos por todo el mundo, como menciona el Evangelio de Juan en el capítulo 10, versículo 10. Sabemos que pertenecemos a Dios, pero el mundo entero está bajo el dominio del maligno, como está escrito en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Pero vea la promesa de Dios de estar con nosotros en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 16 al 18, que nos dice así: y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ante todo esto, percibo la necesidad de que los creyentes disciernan estos espíritus. Aunque no tengas el don especial de discernimiento de espíritus, es posible reconocer la obra de los espíritus malignos al seguir las enseñanzas de Cristo. Jesús nos enseña, en Mateo capítulo 7, versículos 15 al 20, que los árboles se conocen por sus frutos. Nos advierte sobre los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos voraces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Todo árbol bueno da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. El árbol bueno no puede dar frutos malos, así como el árbol malo no puede dar frutos buenos. Todo árbol que no produce buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Por sus frutos los reconoceréis. Aunque tengas una experiencia o inspiración maravillosamente fantástica, si el fruto que produce no está de acuerdo con la palabra de Dios o con los frutos del Espíritu Santo, jamás podría ser un fruto nacido del Espíritu de Dios. Jesús nos advierte que muchos dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No expulsamos demonios en tu nombre? ¿Y no hicimos muchos milagros en tu nombre? Y él responderá: Nunca os conocí, apartaos de mí, vosotros que practicáis la maldad. Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23. Nunca debemos considerar algo como verdadero solo porque es sobrenatural. Una obra seguida de señales y maravillas no es necesariamente obra de Dios. Siempre debemos observar el fruto o la verdadera naturaleza de esa obra. El diablo, aunque disfrazado de oveja, no puede ocultar ni falsificar su carácter. Ahora, examinemos los frutos del diablo. La Biblia nos enseña que el reino de Dios es justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo, según Romanos capítulo 14, versículo 17. Sin embargo, cuando Satanás llega disfrazado de Espíritu Santo, roba a la persona el amor, la alegría y la paz. En Santiago, capítulo 3, versículos 11 al 18, nos da un claro criterio para juzgar: pero si tenéis envidia amarga y rivalidad en vuestro corazón, no os gloriéis ni mintáis contra la verdad. Esa sabiduría no viene de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay envidia y rivalidad, allí hay confusión y toda clase de maldad. La sabiduría que viene de lo alto, sin embargo, es pura, pacífica, amable, comprensiva, llena de misericordia y buenos frutos, imparcial y sincera. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que promueven la paz. Las personas oprimidas por el espíritu maligno del diablo sienten una fuerte interferencia que puede volverse tan intensa que empiezan a cuestionarse: si esto es del Espíritu Santo, ¿cómo puede actuar de manera tan frívola y obligarme a hacer cosas tan insignificantes? Muchas veces parece que el espíritu del diablo intenta dar instrucciones que imitan muy bien las del Espíritu Santo. Y esto no se limita a pequeñas cosas, sino que también se manifiesta en cuestiones de fe. Los espíritus malignos esparcen negatividad y ansiedad constantemente.
Otra cuestión es la consulta a los muertos sobre cualquier asunto. El rey Saúl, ante una decisión, prefirió consultar a una médium en lugar de consultar a Dios y tuvo terribles consecuencias por esto. Toda la historia está en Isaías, capítulo 28. Él concluyó que Dios lo había abandonado. Muchas veces también pensamos que estamos solos, que no tenemos respuestas inmediatas a nuestras preguntas y llegamos a la conclusión de que Dios nos ha abandonado. Sin embargo, cuando te entregas en su presencia, puedes sentir su presencia y su poderosa mano sobre tu vida. De muchas maneras, el enemigo intenta engañarnos, esparciendo sus mensajes con convicción y una sensación interna de confirmación, donde muchos pueden creer que están transmitiendo algo de Dios, pero el diablo es impuro y engañador. En varias partes de la Biblia, estos espíritus son llamados impuros, como en Mateo capítulo 10, versículo 1, en Marcos capítulo 1, versículo 27 y en Lucas capítulo 6, versículo 18, donde se mencionan los espíritus inmundos. Estos espíritus inmundos continuamente producen imaginaciones impuras contra nosotros, que se adhieren al corazón, a diferencia de los pensamientos ocasionales que van y vienen. Los espíritus inmundos pueden hacer que las personas tengan problemas de concentración al leer la Biblia o incluso hacer que se sientan incómodas en la presencia de creyentes llenos del Espíritu Santo. Aquellos que están oprimidos por espíritus malignos viven en constante agonía, con imaginaciones lascivas y pensamientos impuros que desbordan en sus mentes como serpientes. Cuando escuchan la palabra de Dios, estos pensamientos los atormentan, con acusaciones falsas y arrogantes surgiendo desde dentro, como serpientes que se levantan. En Lucas capítulo 6, versículo 18, nos dice que estos espíritus inmundos pueden atormentar. Mientras que el Espíritu Santo de Dios nos trae alegría, paz y consuelo, los espíritus malignos traen agonía y tribulación, tanto mental como emocional. Aunque alguien crea haber recibido el Espíritu Santo, si aún está en agonía, miedo y tribulación, esto es una señal de que está siendo oprimido por espíritus malignos, sin importar cuán engañosamente disfrazado esté el diablo. Cuando ves los frutos de este tipo de opresión, sabes que la verdadera naturaleza detrás es la de un lobo voraz. La cuestión más importante en el discernimiento de los espíritus es lo que esa persona dice sobre Cristo. Otras discrepancias doctrinales no son de vida o muerte, pero las falsas enseñanzas sobre la gracia salvadora de Jesucristo traen destrucción eterna tanto para quien las predica como para quien las sigue. El apóstol Juan escribe en 1 de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 3, «Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo vino en carne es de Dios, pero todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene, y que ya está en el mundo. Aunque alguien insista en que recibió el bautismo en el Espíritu Santo, profetice cosas maravillosas y realice actos poderosos, si no confiesa que Jesucristo nació de una virgen, fue crucificado para redimir al mundo y resucitó al tercer día, ascendiendo al cielo y sentándose a la derecha del trono de Dios, esa persona no está en Cristo. Cristo regresará de la misma manera en que resucitó, en carne, y no enseñará por el Espíritu Santo, sino por el espíritu del anticristo. Considerando esto, en muchos países hay numerosos grupos religiosos que llevan a una gran cantidad de personas a la destrucción con sus doctrinas completamente falsas sobre Cristo. Voy a dar algunos ejemplos que pueden resultarte familiares. Alguien puede insistir en que Él es el Cristo, o que otro es el único Cordero, amenazando a las personas y diciendo que, si no lo siguen, no serán salvas. Otros pueden sostener que Jesús no necesita ser nuestro mediador, argumentando que es posible comunicarse directamente con el Padre. Ante un espíritu tan caótico en el mundo, debemos abstenernos de creer en todo y ser muy rigurosos al probar si estos espíritus son de Dios. Cuando veo creyentes aferrarse a alguien que se autodenomina un hombre de la gracia manifestando poderes misteriosos, y los veo seguirlo incondicionalmente, entregando sus almas, no puedo evitar un suspiro de angustia. Faltó un discernimiento cuidadoso de las palabras de esa persona. Así como la forma en que una persona habla revela su personalidad y pensamientos, los hombres iracundos usan un lenguaje colérico, mientras que los hombres vulgares usan un lenguaje vulgar. Los hombres misericordiosos usan palabras de misericordia, y las mujeres buenas usan palabras bondadosas. La Biblia también enseña claramente: nadie que habla por el Espíritu de Dios llama a Jesús maldito, y nadie puede decir que Jesús es Señor,
sino por el Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando escuchamos a alguien afirmar que ha recibido gracia, necesitamos escucharlo con discreción y discernir cuidadosamente el espíritu detrás de sus palabras. Debemos estar atentos a no exaltar a una persona que afirma haber recibido el Espíritu Santo, pero que, en lugar de dar gloria a Jesús, se exalta a sí misma. El diablo siempre se agita y se enfurece como una serpiente lista para atacar, tratando de causar una buena impresión. Si lo que una persona dice sirve para honrarse a sí misma y no a Cristo, sus palabras tienen un origen maligno y no provienen del Espíritu Santo. A veces, una persona que profesa haber recibido gracia busca reconocimiento, diciendo cosas como, «He recibido tanta gracia, el Espíritu Santo me dijo que me ama, que soy especial y un siervo poderoso». Cuando escucho esto repetidamente, empiezo a sentir rechazo, pues esa persona no está honrando a Cristo ni a Dios. Sus palabras solo sirven para glorificarse a sí misma. El Espíritu Santo glorifica a Dios y revela la gloria de Cristo en nosotros, llenándonos y mostrando lo que ha recibido de Cristo. Sea en conversaciones privadas o en público, si una persona, incluso un siervo del Señor, exalta su propia grandeza y no la de Cristo, ya ha sido capturada por el espíritu del anticristo. Ese espíritu no amenaza ni daña a otros, pero cuando una persona que profesa haber recibido el Espíritu Santo usa amenazas, chantajes y no duda en usar un lenguaje rudo y doloroso, debemos tener cuidado. Cierta hermana afirmaba haber sido bautizada en el Espíritu Santo, pero siempre la acompañaba una nube de terror en lugar de amor y paz. Si alguien la corregía, lanzaba maldiciones. ¿Cómo podría el Espíritu Santo, que es manso y humilde, habitar en alguien que habla de esa manera? ¿Cómo puede alguien así afirmar hablar en nombre del Espíritu Santo y alegar haber recibido bendiciones especiales, mientras calumnia a los miembros de la Iglesia y exige dinero sin escrúpulos? Antes de afirmar que alguien hace obras maravillosas, debemos observar si esa persona alaba a Dios y predica que Cristo es el Señor. Debemos buscar evidencia de humildad y ver si esa persona se ha refugiado en la cruz, actuando y hablando según el fruto del Espíritu Santo. El apóstol Pablo nos advirtió sobre los creyentes en los últimos tiempos, pero el Espíritu dice expresamente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1. Donde quiera que exista algo genuino, también habrá falsificaciones. Por lo tanto, no solo debemos examinar nuestras propias experiencias espirituales, sino también discernir los espíritus para guiar nuestras relaciones con otros creyentes. Que seas bendecido.